Hola, ¿qué tal, queridos hermanos? Tengan todos ustedes muy buenas noches. Les habla Walter MCFI, Ministerio Clamor Final Internacional. Y seguimos con la serie de videos simposios de confusión, simposios de la confusión, desenmascarando el vino de Babilonia que se le está dando a beber a nuestros amados hermanos. Vamos a seguir desenmascarando a estos supuestos teólogos que se han vuelto maestros del engaño, es decir, disidentes mantenidos con diezmo en la organización adventista, sobre todo en Bolivia. Vamos a analizar en estos momentos una nueva mentira y una nueva manipulación de estos mantenidos. La pregunta que se le hace al asalariado es: ¿quién se separa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un disidente? Un tal asalariado Alberto Peña. Hermano, a mí me llamó mucho la atención la actitud de este tal Peña, de este supuesto teólogo Peña. Me llama la atención la prepotencia, hermano. Me llama la atención esa rigidez, esa cosa hitleriana. Es una cosa... A mí me hace acordar el servicio secreto. Los nazis, hermano. Vamos a ver esto. Pastor Peña, aquí hay 12 cunas, como siempre. Quien se separa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un disidente. ¿Notaron? Quiero aclarar algo. Para estos asalariados, vuelvo a repetir y voy a ser majadero en esto, hermano, porque el trauma que le han hecho a la gente es tremendo. Por eso que hay que reeducar a nuestros hermanos en la verdad bíblica, porque les han metido en la cabeza que iglesia solamente es la corporación, que solamente es la estructura administrativa, jurídica, visible. No, eso es un concepto católico, hermano. El concepto bíblico es que donde estén dos o tres congregados, reunidos, eclesía, la presencia de Jesús está en medio de nosotros. Iglesia no es el lugar, son las personas, hermano. Pero estos asalariados nos quieren lavar el cerebro y hacer entender que iglesia solamente es la estructura, el edificio, la corporación adventista del séptimo día. Y en base a ese falso concepto de iglesia es que da esta siguiente explicación espuria este asalariado Peña. Fíjense. Aquí hay 12 cunas, como siempre. Quien se separa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un disidente. Quien se separa de la Iglesia Adventista del Séptimo Día es un disidente. Yo le voy a responder primero y ustedes después van a escuchar la respuesta del supuesto teólogo. Yo le voy a responder primero. Separarse de la Iglesia Adventista del Séptimo Día sí es ser un disidente. ¿Entendieron lo que les dije? Porque yo estoy fundado en el verdadero concepto de iglesia. Cuando yo me separo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, ¿por qué si soy un disidente? Porque entiendo que separarse de la Iglesia Adventista es separarse de la verdad, es renunciar a los pilares de la fe adventista, darle la espalda al mensaje que Dios nos dio, rechazar los 7 pilares de la fe adventista. Eso es apostatar, ser disidente, alejarse, renunciar, desconocer, alejarse, ignorar. ¿Me entiendes? Abandonar. Eso es abandonar la iglesia. Abandonar la iglesia es abandonar el cuerpo de Cristo, el cuerpo de creyentes que tienen una fe común, una fe que todos comparten el mismo sentir, el mismo respirar, las mismas promesas, la misma esperanza, la misma doctrina. Si usted se separa de la Iglesia Adventista, quiere decir que abandonó las creencias de ese grupo que se llama Adventista del Séptimo Día para adquirir otras ideas, otras doctrinas distintas que no son adventistas del Séptimo Día. Por ejemplo, yo abandono las doctrinas adventistas, los 7 pilares de la fe adventista, y me voy a una iglesia metodista y comienzo a creer y a vivir y a promover las doctrinas o las creencias o las posturas teológicas de la iglesia metodista. Eso es alejarse, irse,
apostatar de la iglesia adventista. Eso es salirse de la iglesia adventista. Salirse de la iglesia adventista es ya no pertenecer a ese grupo de personas que se identifica con ciertas creencias que son peculiares o distintas. ¿Vale? ¿Ok? Ok. Pero para estos asalariados, alejarse de la fe adventista o separarse de la iglesia adventista es no pertenecer a la corporación adventista. No ser miembros regular inscritos de la empresa, de la corporación, de la institución religiosa. Ejemplo. Yo. Voy a poner yo como ejemplo, ¿verdad? Ya que estoy aquí yo mismo. Pues, nosotros somos parte de un ministerio que se llama MCFI, Ministerio Clamor Final Internacional, y está en su mayor parte conformado por adventistas del séptimo día, que creemos lo mismo, los 7 pilares de la fe adventista. Pero no pertenecemos a la corporación. ¿Somos adventistas? Sí, porque ¿qué te hace un adventista o pertenecer a la iglesia adventista o a esa congregación o asamblea o cuerpo de Cristo que tiene estas creencias particulares que te hacen ser un adventista? ¿Verdad? Lo que te hace adventista son las creencias, tus principios, tus valores que corresponden a ese grupo que se identifica como adventista del séptimo día. Tú no eres adventista porque perteneces oficialmente o administrativamente a una institución religiosa. Tú eres adventista porque vives y crees los principios que Dios dio a este pueblo. ¿Se entiende? Ok, vamos a escuchar la respuesta engañosa de este tal Peña. Un disidente es alguien que es un guerrillero dentro de la iglesia. ¿Notaron, hermano, lo que dijo? ¿Notaron lo que dijo? Hermano, estos videos tienen que correr por todas partes, especialmente en Bolivia, en Colombia, en Chile, en Argentina. Esto tiene que correr por Centroamérica y por Norteamérica, ojalá en Europa. Esto tiene que correr, hermanos, que alguien lo traduzca al francés, al italiano. Miren lo que están haciendo. Estos disidentes están sembrando odio. Estos disidentes están generando Saulos modernos que van a estar dispuestos a matar por defender esta organización y no un mensaje. Están generando odio, están generando fanatismo. Miren cómo tratan a los hermanos que ellos consideran disidentes. Guerrilleros, hermano, guerrilleros. La iglesia es un guerrillero dentro de la iglesia. Un disidente es alguien que es un guerrillero dentro de la iglesia. Es un guerrillero dentro de la iglesia. Claro, cuando él dice dentro de la iglesia, es dentro de la corporación. Solamente eso es iglesia para este pobre hombre. Dice que somos guerrilleros, hermano. Que siempre va a decir, yo amo a la iglesia. Solo que me preocupa cómo está la iglesia tan mundana. Él nos está juzgando porque él está diciendo que cuando nosotros decimos que lo hacemos por amor a los hermanos, somos unos mentirosos. Él nos está juzgando nuestros motivos. Es decir, un disidente es alguien que no acepta la autoridad de la iglesia. Un disidente es aquel que no acepta la autoridad de la iglesia. Esa explicación es católica. Porque el verdadero disidente es el que se aleja de la autoridad o desconoce la autoridad de la Biblia. La Biblia, eso es un principio ni siquiera adventista, es un principio protestante, es un principio cristiano. Nuestra autoridad en materia de fe y de conciencia es la palabra de Dios. Martín Lutero, cuando estuvo frente al concilio, dijo: mi mente está cautiva por la palabra de Dios. Dios me ayude. Y se mantuvo firme, hermanos, leal a lo que él entendió que era la justificación por la fe, el perdón de los pecados sin mérito humano. Pero este católico disfrazado de asalariado adventista, ¿qué está diciendo? Que un disidente es aquel que desconoce la autoridad de la iglesia. Eso es catolicismo, hermanos, despierten. ¿Qué más pruebas quieren? Acá no se está calumniando a nadie, no se está inventando nada. Yo estoy analizando las palabras de estos disidentes, hermano.
Es increíble lo que estoy escuchando, no lo puedo creer al nivel que está llegando de la apostasía omega. Vamos a la iglesia. Solo que me preocupa cómo está la iglesia tan mundana. Es decir, un disidente es alguien que no acepta la autoridad de la iglesia. Un disidente es aquel que no acepta la autoridad de la iglesia. Hermano, fíjense que no usa Biblia. No usan Biblia, hermano. Yo ¿saben qué? Si yo tuviese que hacer una lista de características de los disidentes, yo pondría esta, que no usan Biblia. Es palabra humana. Esa es una característica de un disidente que interpone la autoridad humana por sobre la escritura y no usan la Biblia, hermanos. No hay Biblia aquí. Pero no se va de la iglesia. Pero no se va de la iglesia. O sea, para él iglesia solamente la corporación, ¿verdad? O sea, este hombre, en vez de reconocer su disidencia, prefiere que se vaya esa gente. Así de la amor que tiene por las almas esta gente. Porque estos individuos solamente quieren gente que no les discutan, que sean sumisos, que no protesten, que sean mudos. Estos hombres quieren gente muda, sorda y ciega dentro de la iglesia, para poder manejarlos como títere como ellos quieren. La gente que piensa, que reflexiona y que protesta, mejor que se vaya. Lo voy a decir de otra forma. Mire lo que va a hacer, ¿eh? Dice, lo voy a decir de otra forma, y dice algo peor de lo que dijo antes. ¿Ustedes han escuchado esa palabra parásito? Hermanos, ¿están escuchando este supuesto ungido de Jehová lo que está diciendo? ¿Cómo está sembrando odio? Esto se cataloga como un discurso de odio. Esto es un discurso de odio, hermano. Está tratando de parásitos. Un parásito es aquel que no segrega su propia sangre. ¡Wow! Hermano, esto es escuchar a un nazi. Esto es escuchar a un nazi, hermano. No tiene su propia sangre. Entonces, un disidente es aquel que va a cantar nuestros himnos, que va a usar el espíritu de profecía, que va a estar invitando a los adventistas, porque no tiene iglesia. Porque no tiene iglesia. Pero si yo pertenezco a la iglesia, yo tengo muy claro a qué iglesia pertenezco. Y ni tú ni nadie me va a poder echar de esa iglesia que levantó el Señor, con principios claramente establecidos en la palabra de Dios, con doctrinas peculiares y distintas, con un mensaje especial para este tiempo final, que es el mensaje de los 3 ángeles de Apocalipsis 14, del 6 al 12. Yo pertenezco a ese pueblo que el Señor levantó y que cree en el advenimiento y que cree que la ley de Dios está vigente. Yo pertenezco a ese pueblo, ni tú ni nadie me va a echar de ese pueblo. Y dice amar a la iglesia mientras la ataca. Ataca para él es desenmascarar las sinvergüenzuras de ellos. ¿Ya? Por eso Y el vino de Babilonia, las mentiras, las manipulaciones que ellos le están haciendo a la gente, eso es atacar para ellos. Se victimizan, hermano. La segunda ponencia que voy a tener, entender la iglesia 2, y es esto, vestido como ángel de luz, el domingo, mañana, a las 8 de la mañana. Así que no se pueden perder. ¿Ya? Mañana vamos a responder. Un apóstata es aquel que se va de la iglesia. Que se va de la iglesia. Para él se va es irse de la corporación. ¿Notaron el enredo? Cuando realmente un apóstata es aquel que abandona las creencias, los principios que nos caracterizan como pueblo. Eso es un apóstata. Pero para él apóstata es el que se va físicamente de la corporación. ¡Qué tremendo engaño, hermano! Están engañando a la gente en su cara. Puede formar otra iglesia, pero ya no está viviendo. Puede formar otra iglesia. ¿Por qué? Porque para estos hombres, el reunirse en una casa, hacer un culto, un sábado, para ellos es otra iglesia. Yo quiero aclararte algo, Peña, supuesto teólogo. Cuando uno se reúne en una casa a estudiar la palabra de Dios un sábado en la mañana y hace un culto y canta y lee la palabra y hay un sermón y se estudia escuela sabática o lo que sea, eso no es otra iglesia. Si los que se reúnen ahí son adventistas del séptimo día, eso es una iglesia adventista del séptimo día, porque eclesía es reunión de personas, asamblea. Y si las personas son adventistas, es una iglesia adventista. Al contrario, si nos reunimos cualquier día de la semana o un día sábado en la mañana y los que se reúnen no tienen
creencias adventistas, entonces esa sí es otra iglesia. Pero si los que se reúnen son adventistas, es una iglesia adventista. Y la palabra de Dios promete la presencia de Dios en esa iglesia. Porque iglesia no es el lugar, son las personas. Las personas se pueden reunir debajo de un puente, debajo de un árbol, a la orilla de un río. Y eso para el Señor es una iglesia adventista. Porque los que se reúnen son adventistas. Pero tú nos estás engañando con el concepto de iglesia. Como un parásito de la iglesia adventista. Como un parásito, hermano. Así nos están tratando, hermano. Estos tipos mantenidos con diezmo se van a presentar a los tribunales, hermanos, durante la ley dominical para acusarnos a nosotros. Y nosotros, cuando declaremos valientemente nuestras creencias, estos hombres se van a presentar para decir que nosotros no somos adventistas, que somos parásitos, que somos guerrilleros, que somos terroristas, que somos extremistas, que somos disidentes. Estos se van a adelantar para que nos ejecuten, hermano. Estos se van a asegurar que nosotros estemos presos para no seguir hablando. ¿Recuerdan a los fariseos los métodos que usaron para taparle la boca a los apóstoles porque estaban revolucionando todo? ¿Qué hicieron? Los metieron presos. Era la única forma de frenarlos, de parar el fuerte pregón de los apóstoles. Lo mismo van a hacer estos. Nos van a meter preso creyendo que así van a frenar el poder del Espíritu Santo de la lluvia tardía en el fuerte pregón. Pero no lo van a lograr, porque los apóstoles fueron liberados por los ángeles, por Dios mismo, por un terremoto. Y así el Señor va a obrar hoy, durante el fuerte pregón, con los leales siervos de Dios, no estos falsos siervos de Satanás. Los verdaderos siervos, el verdadero remanente adventista va a ser perseguido por esta empresa farisaica y disidente. Un disidente le pide el dinero a los adventistas. ¿Notan que a ellos les interesa el dinero? Un disidente le pide el dinero a los adventistas. Yo no sé cómo lo dijo, estuvo a punto, yo creo que estuvo a punto de decir, si hubiese podido decir que asaltamos a la gente, lo dice. Está que le predican los adventistas, está que los persuades a su movimiento. Porque tenemos que despertar a la gente que ustedes están engañando. Porque en nosotros nace un sentido mínimo de justicia y de amor. Porque ustedes se están aprovechando de la gente, le están mintiendo, la están engañando y la están robando. Y nosotros amamos a nuestros hermanos y no podemos dejar de advertirlos sobre el daño que ustedes le están haciendo. Está siempre atacando a la iglesia, un guerrillero dentro. Ni siquiera sabe hablar este hombre, dice que es teólogo. Dentro de la iglesia 23 es un disidente. Mire, guerrillero, disidente, parásito. Muy bien, gracias, pastor. Y no usó la Biblia. Y no usó la Biblia. La Biblia la tienen de adorno acá. No usó la Biblia, hermano. ¿Se dan cuenta que ellos no creen en la autoridad de la palabra? Son ellos la autoridad, no la palabra. Tremendo, hermano. Que Dios les bendiga. Con su poder nos